decreto de Dios, o a veces se presenta en plural los decretos divinos o los decretos de Dios. Y yo quiero aquí nada más hacer una observación. Nuestra iglesia se llama Iglesia Reformada Hechos 2:42 o 2:42. Y un error que aún los que creemos en la doctrina reformada cometemos es pensar que la teología reformada solo tiene que ver con el tema de la salvación. Por ejemplo, no sé si es tu caso, pero muchos, cuando se nos hablaba de teología reformada o cuando empezamos a hablar de teología reformada, lo asociábamos a solo la idea de uno, nosotros no elegimos a Dios, Él nos eligió a nosotros, ¿verdad? Y dos, ¿a qué era lo otro que asociábamos la teología reformada? ¿O qué pensabas tú cuando te decían teología reformada o eres reformado? O ¿qué secta es esa? ¿Qué se te venía a la mente? Para mí una es el hecho de yo no elegí a Dios, Dios me eligió a mí. Elección. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra doctrina que hasta uno decía, esta nos separa de los pentecostés, por ejemplo? ¿Cuál? Ajá, es la doctrina de la salvación, que es Dios nos eligió, pero ¿cuál otra? O dentro de la soteriología. El hecho de decir que la salvación no se pierde, ¿verdad? Y este punto en principal se volvió prácticamente un punto de división. Y que hasta la fecha está. Pero ese es un error muchas veces, mis hermanos, de pensar que hablar de teología reformada solo es hablar de eso. De hecho, cuando nosotros leemos, por ejemplo, los Institutos de Calvino, que es la obra magna de Juan Calvino, toca pocas veces la doctrina de la salvación. La principal doctrina de Calvino ni siquiera era el tema de la salvación. Él daba por hecho que creíamos en una doctrina reformada de la salvación. Pero cuando hablamos de teología reformada, mis hermanos, y esto quiero que tú también lo sepas, porque no entres en discusiones vanas, sino que tú sepas qué es lo que trata principalmente la doctrina reformada. Y una de las cosas que trata principalmente la doctrina reformada es precisamente con la soberanía de Dios. Y este es un tema que en lo personal, si la Trinidad era un tema complicado, este en particular también es complicado. Porque de la soberanía de Dios se van a desprender muchas cosas. Pero nuevamente, si alguien te pregunta a ti, ¿tú eres reformado? ¿Qué le dirías? Ya ni sé, le diría. ¿Tú le dirías que si eres reformado? ¿De verdad? Y luego si te preguntaran, ¿y por qué? ¿Qué dirías? Porque si empiezas a decir, lo que pasa es que Miguel Núñez, Sugel, John MacArthur no, porque no creo que sea tan reformado, pero bueno. Pero si empiezas a citar ciertos autores para entonces descansar tu doctrina, entonces tu doctrina, ten cuidado, porque muchas veces está basada en hombres. Y nuestra doctrina no tiene que estar basada en hombres. Nuestra doctrina tiene que estar basada en la Biblia. Y la pregunta es, ¿por qué eres reformado? Y uno tiene que tener como creyente, que muchas veces llevamos años, tenemos que determinar de decir, yo soy cristiano y reformado en mi doctrina por esto. O si estás aquí y tú dices, no, yo no soy reformado, la neta es que no, yo soy pentecostés. De la cabeza. Y nuevamente, la pregunta es, ¿por qué? Y dices, no, porque Gille Ávila, volvemos a lo mismo.
nuestra doctrina tiene que estar cimentada en una interpretación de las escrituras, que cuando tú interpretas las escrituras vas a hacer teología y tu teología va a ir encasillándose en ciertos elementos que definan tu teología. Y entonces tú puedas decir, mira, yo soy cristiano y mi teología es arminiana, pentecostés, del séptimo día, del décimo día, ¿no? O es reformada por... Y ahí la idea es que tengamos las respuestas correctas. Y no es porque en un TikTok lo vi, ¿no? Porque luego es nuestro fundamento, ¿no? No, y si lo vi. Es más, no lo acabé de ver, pero lo poco que vi, dices, no sé cuánto dura uno. ¿Ustedes saben? Ahora resulta, dices, nadie. Bueno, no entremos en detalle. Una doctrina fundamental de la teología reformada no es ni siquiera la doctrina de la salvación. Antes de la doctrina de la salvación hay una principal, y es la doctrina de la soberanía de Dios. Entonces, uno puede argumentar y decir, yo soy cristiano con una teología reformada porque creo en la soberanía de Dios. Pero si tú le dices a una persona, a un hermano pentecostés, te va a decir, yo también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es cómo vamos a entender el desarrollo de la soberanía de Dios. ¿Cómo entendemos nosotros cómo el Dios soberano, que lo vemos en la Escritura, por así decirlo, desarrolla en la creación su soberanía? Y es ahí donde vamos a encontrar las diferencias. Berkhoff dice, la teología reformada insiste en la soberanía de Dios, en virtud de la cual Dios determina soberanamente desde la eternidad todo lo que va a acontecer, y Él va a ejecutar su soberanía en toda su creación, tanto natural como espiritual, de acuerdo a su plan determinado. ¿Qué está diciendo este hombre? Básicamente es Dios ya determinó lo que va a suceder, tanto en la creación natural, la que vemos, como en lo espiritual. Entonces, cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de Dios determinando soberanamente lo que va a suceder en toda la historia. El asunto aquí es que nos vamos a encontrar con muchas preguntas. Y la idea es que entre hoy miércoles y el próximo, que sería la última clase de teología propia, abordemos juntos la doctrina de los decretos de Dios o del decreto de Dios, que es cuando vamos a ver un poquito de la soberanía de Dios. Empecemos con un texto, Efesios 1:11. Dice, también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido, ¿qué cosa? Según el propósito de aquel que obra todas las cosas. ¿Quién es aquel? Dios, ¿verdad? Porque ya ves la A, está en mayúscula. Entonces es Dios. De aquel que obra todas las cosas conforme a qué. Ok, ahí ya tenemos una referencia a lo que también se conoce como el decreto de Dios. Aquí se le conoce al consejo de su voluntad. Samuel Renningham, un teólogo, profesor, dice, el decreto, cuando hablamos del decreto de Dios, es el acto de Dios por el cual Dios determina absolutamente el futuro infalible de todo lo que está fuera de él. Dios, en un punto, ha determinado todo lo que va a pasar, y todo eso, lo que Él ha determinado, lo hace para alabanza de su gloria, para alabanza de su propia gloria. Él es la causa y Él es el director de todas las causas. Él es el que antecede todo
Él es el que gobierna todo. Por eso, cuando hablamos del decreto de Dios, no estamos hablando de otra cosa que de la naturaleza misma de Dios. Dios soberanamente determinando lo que va a pasar por toda la historia y Él llevando a cabo su propósito. Y aquí dice, por ejemplo, aquel que obra, ¿cuántas cosas? ¿Conforme a qué? Y esta es otra forma de decir conforme al decreto de su voluntad. Es decir, todo lo que está pasando, todas las cosas van de acuerdo a lo que Él dijo, lo que Él ha determinado. Y vuelvo a repetir, y perdón aquí por regresar tantito, pero entendería que una persona me dijera, yo no estoy de acuerdo con la soberanía de Dios. Porque no es fácil entender la soberanía de Dios. Para mí no lo es. Y de aquí se desprende el decreto de Dios y de aquí determinamos si nuestra teología realmente es reformada o no. Porque cómo vamos a entender los decretos de Dios va a definir nuestra teología en cómo vamos a entender toda la Escritura. Y empecemos a ver cómo la Biblia habla del decreto de Dios o de los decretos de Dios. Empecemos con el Antiguo Testamento, Job 38:2. Y quiero que vayas notando una palabra, porque muchas veces la Biblia no va a decir el decreto de Dios abiertamente, pero va a usar sinónimos. Job 38:2, ¿qué dice? ¿Quién es este que oscurece qué cosa? Con palabras sin conocimiento. Nuevamente, aquí la palabra consejo tiene que ver la sabiduría. ¿Quién es el que oscurece la sabiduría de Dios? Isaías 14:26. Puedes ponerlo, pero en la NTV, porfa, hermano. Isaías 14:26 NTV. Mira lo que dice. Este es Dios hablando. ¿Qué dice Dios? ¿Tengo? ¿Para quiénes? Una mano de juicio sobre todas. ¿Qué tiene Dios? Un plan, un consejo. Isaías 46:11. Llamaré a una veloz ave de rapiña desde el oriente, a un líder de tierras lejanas, para que venga y haga ¿qué? ¿He dicho lo que haría? Entonces Dios diciendo, ya les dije que voy a hacer esto y lo voy a hacer. Isaías 53:10. Formaba parte de... ¿Conoces Isaías 53? Isaías 53 literalmente le han llamado también el primer evangelio en el sentido de que nos narra la obra de Cristo y se nos dice lo que va a pasar con el Cordero perfecto que va a ser sacrificado. Y cuando se nos explica un poquito, mira cómo inicia este versículo, nos dice, ¿formaba qué? ¿Qué era lo que formaba parte del buen plan del Señor? Y mira, dice, sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen. Entonces, ¿la muerte de Cristo fue un plan B? No. ¿Vamos bien hasta ahí, va? Ok, excelente. Jeremías capítulo 23, verso 18. Jeremías 23, verso 18. Aquí está hablando de los falsos profetas y dice, ¿ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Verso 22. Si hubiera estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. Lo que Dios está diciendo acá es que ninguno de sus profetas que andaban hablando nada más ahí había estado... Creo que la Biblia de las Américas dice en el consejo de Dios para escuchar las palabras. Y quiero que pongas atención en la palabra consejo cuando la Biblia lo dice, porque consejo nosotros a veces decimos, oye, dame un consejo como una opinión. No, cuando se habla aquí en estos textos de consejo, es como esta, ¿cómo decirlo? Como esta reunión de consejo administrativo, ¿lo han escuchado? Una asamblea donde el consejo de los líderes, ¿no? Ok. Cuando se habla aquí del consejo, lo puedes poner en la Biblia de las Américas a ver si aparece. Ahí está. Pero si ellos hubieran estado en mí, o sea, en mi presencia, donde
yo determiné lo que venía, hubieran hablado mis palabras. Es lo que está diciendo aquí. Pero no estuvieron en mi consejo. No estuvieron cuando yo planeé todo esto. Ahora, ¿quiénes están en el consejo de Dios? Si el consejo es esta junta directiva, vamos a ponerlo así. ¿Quiénes están en esa junta directiva? Ahí estábamos nosotros dándole consejos a Dios. Nuevamente, por eso quiero conectemos con la semana pasada. Trinidad ontológica, Trinidad económica. ¿Dónde meteríamos el consejo de Dios? ¿En la Trinidad ontológica o esencial o en la Trinidad económica? ¿Dónde? Hechos 2:23. Avancemos al Nuevo Testamento. Ven que la soberanía de Dios luego se empieza a complicar. Este fue entregado por... ¿Quién es este? Jesús, ¿verdad? Ok. Este fue entregado por el qué. ¿Y ustedes? Aquí, este es un versículo, creo yo, bien complicado, porque aquí vemos dos cosas. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Cristo fue entregado según el plan de Dios, pero ustedes lo mataron. Así dice, ¿no? ¿Ven ahí la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? Hechos 4:28. Para hacer cuanto tu mano y qué, tu propósito habían. Hebreos 6:17. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de qué. Entonces él tenía un propósito que él iba a hacer. Era su plan. Y Romanos 11:34. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su? Entonces, ¿qué es lo primero que quiero que empecemos a ver aquí? Lo primero que empecemos a ver es que el Dios Trino ha decretado un plan. ¿Va? ¿Vamos bien ahí? Y ese plan soberanamente se va a llevar a cabo. Él lo ha determinado. Él dijo, voy a hacer esto, y lo vemos en algunos textos, y eso se va a hacer. Por eso con Jeremías es la acusación a los profetas, dice, si hubieras estado aquí en el consejo, hubieras escuchado las palabras y eso hubieras hablado a mi pueblo, pero no has estado en mi consejo. Entonces, hay un plan que se está desarrollando de parte de Dios. Hay un plan soberano. ¿Y hasta qué punto mis planes están ahí? ¿Hasta qué punto nosotros nos metemos ahí? Y ojo, por eso respetaría que tú dijeras esta noche, ¿sabes? Entendiendo un poco mejor esto, creo que no soy reformado, porque la neta está difícil ser reformado. Porque aquí va a surgir una de las preguntas, es, ¿entonces para qué oramos? No, muchas veces se dice que la oración tiene poder. No, muchas veces nos dice que orando podemos cambiar las cosas. Que si le damos 7 vueltas a Tuxtla, entonces, Tuxtla para Cristo. O si le ponemos aceite. O depende de tu fe. ¿No has escuchado eso? Ora por el enfermo. No se sanó. Hasta saliva le aventaste cuando estabas orando. De tanto grito. Y no se sanó. Y entonces dices, es que, dice bueno, es que no es la voluntad de Dios. Pero si se hubiera sanado, es por tu oración. Pues el hermano es bien usado por Dios en las oraciones. Pero a los que no nos usa para los enfermos, ¿cuál es nuestra consolación? El Señor es soberano y tal vez lo va a usar esto para llevárselos.
Ahora, la Confesión Bautista de 1689 trata este tema y en su capítulo 3, apartado 1, dice, Dios ha decretado, dice, en sí mismo todas las cosas. Él ha determinado todo lo que sucede, por el consejo sapientísimo y santísimo, es decir, sabiduría y santidad de su propia voluntad. Nadie le ha dicho a Dios qué hacer. No obstante, dice, Dios lo hizo de tal manera, ojo aquí, porque aquí empiezan otras complicaciones. Él no es el autor del pecado. Tampoco tiene comunión con nadie en su pecado. Y tampoco ejerce violencia sobre la voluntad de la criatura. Tampoco elimina la libertad de las criaturas y aún de las cosas secundarias, sino más bien las establece, y en esto se deja ver su sabiduría para dirigir todas las cosas, su poder, su fidelidad para llevar a cabo su decreto. ¿Quién determinó el pecado? ¿No se vuelve un conflicto? Y es de ahí donde los ateos dicen, bueno, si tu Dios existe y es soberano, ¿por qué la maldad? ¿Por qué el pecado? ¿Qué a poco no sabía lo que Adán y Eva iban a hacer? ¿Por qué entonces no hizo algo o decretó que no pasara y que entonces se cumpliera toda una generación? Y ahora, ya se nos explicó cuando se hablaba de las 5 solas, el protoevangelio, ¿te acuerdan? Hay una declaración de Dios diciéndole, en este caso, creo que es a la serpiente, ¿no? Que le dice, tú la morderás a la simiente en el calcañar y él te pisará la cabeza. Ok, es el tema de Cristo. Pero no, eso suena de repente a plan B vean el proceder de las acciones. Dios crea, Génesis 1 y 2, no se compren esta mentira de, Génesis 1 es una creación y en Génesis hizo algo, se lo echó a perder, ahí Lilibet creo que hasta le meten ahí, y Génesis 2 es otra creación. No, aprendamos, Génesis tiene un lenguaje narrativo. Entonces, Génesis 1 y 2 nos desarrolla la creación, pero en Génesis 3 hay un elemento de que avanza el tiempo. ¿Cuántos días se hizo la creación? ¿Cuántos días se hizo la creación? ¿6 o 7? ¿Seguros? ¿Quién da más? 8, dice él, soy del 8º día. Ok, el punto es que quiero que veas esto, que cuando Dios empieza a crear, ¿sabes qué es uno de los elementos que aparecen en la creación? Algo que no había antes. ¿Qué es lo primero o una de las primeras cosas que aparece cuando Dios empieza a crear? Que no había antes. Bueno, obviamente no había nada, pero un elemento ahí. Eso está ahí. No. ¿Sabes qué es una de las primeras cosas que aparecen? Tiempo. Porque no había. Porque Él habita en la eternidad. Y en la eternidad no hay tiempo. Él empieza a crear y empiezan a correr los tiempos. Y entonces empieza a desarrollarse el plan de Dios. La creación, Adán y Eva, las condiciones para el huerto, puedes hacer esto, no puedes hacer esto, la caída. El protoevangelio. ¿Estaba la caída en el plan de Dios? De tal manera que entonces Él hizo el pecado. Y ahí empezamos a entrar en estas cuestiones. Y me encanta cómo la Confesión Bautista empieza a hablar de esto, porque luego dice, aunque Dios conoce todo lo que puede o podría suceder con todas sus supuestas condiciones, sin embargo no ha decretado nada por haberlo previsto como futuro o como aquello que habría de suceder bajo determinadas condiciones. Dios, que conoce todo, Él ha determinado lo que Él, su plan,
es lo mejor y es bueno. Entonces, lo primero que quiero que veamos es, la doctrina del decreto de Dios trata principalmente del hecho de una cosa, de la soberanía de Dios y su plan que se está desarrollando. ¿Estamos de acuerdo ahí? Okay. Ahora veamos un poquito la naturaleza del decreto de Dios. ¿Cómo es el decreto de Dios? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su composición del decreto de Dios? Y veamos algunas características, por lo menos unas 3. Lo primero, cuando hablamos del decreto de Dios o del decreto divino, tenemos que entender que el decreto de Dios es uno. No hay una serie de decretos. Dios no tiene planes. Dios tiene un plan que en este plan abarca todo lo que sucede. Porque imagínense a un Dios que como nosotros, que decimos, si no me sale esto, le entramos aquí. Y si no, entramos aquí, ¿no? Como cuando dice uno, estoy esperando esta paguita, si me llega, hago esto. Si no me llega, lo agarro de acá. Si no, la tarjeta. Si no, esto. Si no, esto. Si no, aquello. Imagínate que Dios fuera así. Dijo, tengo este plan. Híjole, no me funcionó. Luego estos me echaron a perder todo. Vamos a componerlo otra vez. ¿Cuántas veces no lo hubiera ya compuesto? Porque ya vimos en el diluvio. ¿Cuántos sobrevivieron de todos los que ya habían? ¿Cuántos quedaron? Hermanos, este es lo que dan a los niños en las escuelitas. Para la otra vamos a pintar el arca de Noé. ¿Pudo él matar a esos 8? ¿Pudo él matar a esos 8? Claro. ¿Pudo él volver a hacer todo nuevamente? Claro. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque él tiene un plan que se está desarrollando. Y ni la maldad del ser humano o del pecado va a poder contra su plan. Dios no tiene decretos, aunque a veces se usa el término plural, no tanto porque, vuelvo a repetir, porque tenga varios decretos y quiero que entiendas esto porque no es que una persona diga los decretos de Dios, digas, es hereje. No, 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 no. Dios tiene un decreto, un plan, y de esto se obran varios decretos, varias acciones, varios planes, pero todo se une a un solo plan. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Dios tiene un decreto, Él ha decretado que va a hacer algo y eso lo está llevando a cabo. ¿Y cómo lo está llevando a cabo? A través de diferentes cosas. Y al final voy a hablar un poquito de esto. Pero lo primero entonces, la naturaleza del decreto de Dios es que el decreto divino es uno. Número 2, la relación del decreto con el conocimiento de Dios. Nuevamente, la Confesión Bautista nos ayuda un poquito acá. Dice, aunque Dios conoce todo lo que puede o podría suceder con todas sus supuestas condiciones, sin embargo, no ha decretado nada por haber previsto como futuro como aquello que habría de suceder bajo determinadas condiciones. Es decir, y aquí quiero decirlo con respeto, porque tal vez algunos de ustedes crean esta doctrina. Hay una doctrina que se le conoce muchas veces como el preconocimiento de Dios, que en esencia es Dios ve, y así lo ponen algunos, ve en el túnel del tiempo y nos ve a todos. Y entonces vio y dijo, mi hijo me va a elegir. Por lo tanto, yo lo elijo.
¿Han escuchado esa doctrina? Y si no la has escuchado, por lo general es lo que comúnmente se cree en muchas iglesias. Tal vez hasta en la iglesia donde estabas y ni lo sabías. Ven, vuelvo a repetir que uno tiene que formar su teología, su doctrina. Y esto es chamba, pues. Uno tiene que decir, yo soy reformado porque creo esto. No porque tal autor dijo, no, es porque la Biblia me está determinando esto. Entonces, la doctrina del preconocimiento o de la presciencia, no presencia, presciencia, preconocimiento de Dios dice que Dios vio lo que pasó o lo que pasa y conforme a lo que pasa, Él determinó las cosas que después iban a suceder, ¿no? Dios vio que tú lo ibas a elegir, entonces Él te eligió. ¿Cuál es el problema ahí? Porque, ojo, aquí el asunto es dejar a un Dios que elige a unos para salvación y a otros para condenación. Entonces, ¿qué hicieron algunos teólogos? Salvaguardar la bondad de Dios diciendo, no, no, no. Dios que nos hizo con libre albedrío, vio quién lo iba a escoger y Él lo escogió. Y ahí se salvaguarda la bondad de Dios. Porque Dios no es tan malo como para salvar a unos y condenar a otros. Pero hay un problema en esa doctrina. ¿Cuál creen que sea ustedes? La naturaleza de Dios, ¿qué más? La naturaleza humana, que nadie escogería a Dios. Pero antes de la naturaleza humana hay otro problema. Que de hecho, como diría, déjame ver aquí, Samuel Renningham dice, pensar que Dios escogió a los que lo escogerían a Él dice, es una herejía. A mí me llamó la atención eso. Dije, llamar a esto una herejía. Y luego meditando un poco dije, y estudiando un poquito, dije, a ver, el problema de raíz de pensar, porque esto lo creen muchos cristianos, de pensar que Dios vio a toda la humanidad y vio quién lo iba a escoger a Él, y entonces Él los escogió, se da por hecho que la humanidad ya existía. No sé si me explico. No. Vamos a suponer un padre que viene el cumpleaños de su hijo o de su hija. El papá ya sabe que a su hijo o a su hija le gusta un personaje de Disney. Y entonces, sin decirle nada, este papá le prepara toda la fiesta, ¿no? Con ese personaje, el que sea. Y no le dice nada hasta en algún momento le pregunta a su hijo o a su hija. Ya él ya tiene todo listo. Y le pregunta, viene tu fiesta, ¿de qué personaje te gustaría que fuera tu fiesta? Y este niño o niña dice, de tal personaje. Y el papá dice, ya sabía que ibas a escoger eso. Y como ya sabía que ibas a escoger eso, mira, un Goku aparece de Spider-Man. Trae eso a la soberanía de Dios. Dice, ya sé que mi hijo me va a escoger, entonces lo escojo. Pero ¿cuál es el problema ahí? Ajá, una. Y dos, estamos dando por hecho en el caso de la fiesta que el niño ya existe. El niño ya existe. Pues le van a preguntar, ¿ve?
El niño existe. Y en el caso de pensar que en la eternidad Dios determinó elegir a los que lo iban a elegir, significa que ya existía esta creación. Pero Génesis nos dice que todo empezó de la nada. Es más, Efesios, que lo conocen el texto, Efesios capítulo 1, verso ¿qué? Él nos escogió. Entonces no había nada fundado. Y ya Dios había decretado algo sin existir nada. ¿Cómo algo que no existe va a elegir algo que existe? No hay lógica. Esto es como pensar y decir, yo no soy papá, pero cuando sea papá y tenga un hijo y le haga una fiesta, le voy a hacer una fiesta de Mickey Mouse. ¿Cómo? ¿Cómo determinas eso si no existe? ¿Y si es niña? ¿Y si le da miedo a los ratones? Solo Dios puede determinar eso sobre algo que no existe. ¿Ven la soberanía de Dios cómo trasciende más allá? Dios puede decidir sobre lo que no existe. Nosotros no podemos hacer eso porque todo lo demás de nosotros es suposiciones. Nosotros suponemos cosas. Yo supongo que va a venir temprano, yo supongo que esto, y entonces si pasa esto, para aquello, aquello, el otro. ¿Y nunca te ha pasado que tus planes se desmoronan porque no salió como tú lo esperabas? Dios no depende de la criatura, no depende de la creación. En Dios, dice de hecho Berkov, el conocimiento de Dios incluye todas las causas posibles, todos los resultados posibles. Y Él, por cuanto conoce todo esto, ha determinado lo que es mejor. Y esta es una buena consolación para cuando a veces alguien pueda decir, Señor, ¿por qué no te conocí antes? Dios te diría, fue en el momento que yo lo determiné. Señor, pero ¿por qué esto no salió? ¿Por qué partió mi ser querido? ¿Por qué pasó esto, Señor? ¿Por qué esto se desmoronó? Y Dios pudiendo decir, porque aunque no lo entiendas, yo lo determiné para tu bien. Dios no juega a las probabilidades. Para muestra, puedes leer Apocalipsis. Sabemos en qué terminará la historia. Él ha determinado lo que va a suceder desde el principio. Él lo ha decretado. Él lo ha establecido. Y ahí puede traer consolación a nuestro corazón. Entonces, número 1, el decreto divino es 1. Número 2, la relación del decreto con el conocimiento de Dios. Dios no va a depender de nuestras decisiones. Número 3, el decreto de Dios es en relación a Dios y nosotros, en este caso su creación. Porque cuando hablamos del decreto de Dios, ¿se acuerdan que les dije dónde lo ponemos? ¿En la teología, en la Trinidad ontológica o en la Trinidad económica? ¿Se acuerdan que les pregunté? Ok, no podemos poner el decreto de Dios en su naturaleza. Porque Él no puede decir, yo decreto ser santo. No, ¿sabes por qué? Claro, es su naturaleza, güey. Él no dice, yo decreto ser amor. No, ¿por qué? Entonces, los decretos o el decreto divino se ve en la Trinidad económica, donde Él ha decretado, determinado acciones específicas en momentos específicos y que literalmente pasaran lo que Él había determinado que pasara. Y aquí, con respeto lo digo,
tú te puedes pasar noches enteras decretando cosas y no va a pasar nada. Eso de decrétalo. Hermanos, por favor, no se compren esa basura. El único que lo puede hacer y lo ha hecho es Dios. Y ojo con lo que te digo, el único que lo puede hacer y lo ha hecho. Porque si tuviéramos un Dios que está decretando a cada rato, ¿qué confianza tendríamos? Porque si Él decretó algo hoy y decreta algo mañana, ¿qué confianza podríamos tener en Dios? De decir que un día Dios te dijera, decreto que ese tu plan te va a salir bien. Gloria a Dios. Y mañana se levanta de malas y dice, no me di cuenta. Decreto que no, mejor. ¿Qué Dios sería ese? No, Dios ha decretado algo y es lo que se está llevando a cabo. Su decreto, su plan. Tú y yo no tenemos, agarramos, se ha agarrado mucho, ¿te acuerdas de un proverbio? Que dice que hay poder en nuestra boca. No. Ustedes se lo saben, lo han visto. En nuestros labios o en nuestra boca hay poder de la vida y de la muerte. ¿Hablaré? Lo saben, ¿va? Tu inconsciente dice, no lo digas, no lo digas. No es aquí. Ok, eso no tiene absolutamente nada que ver cuando dice el proverbista que en nuestra boca hay poder para el tema de, ahí está, muerte y vida están, pero puedes ponerlo en la Reina Valera. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. No me acuerdo si es ese, pero la idea es esta, que básicamente lo que dicen que en nuestra boca hay poder para la vida y para la muerte. Y entonces hay gente que te dice, no digas cosas negativas, porque si dices cosas negativas, porque está el poder de la atracción. Entonces tienes que hablar cosas. Hermanos, esa es una basura. No crean esas cosas. Aunque aparezca un piolín y te diga eso ahí en la imagen. Dice, mira, está el piolín, dices. ¿Sabes cuál es el problema con esa forma de hacer doctrina? Es que se pierde la línea entre el creador y la criatura. Cuando esta gente dice que tenemos poder para decretar y que se ocupa la fe, y si lo dices con fe, y si lo dices 7 veces, porque también le van a agregar, y si siembras tu semilla, porque sin semilla no va a pasar nada, güey. Mira, pues. Si lo que va a mover la fe, ¿qué te dicen? Entonces, si no pasó nada, es tu culpa. ¿Cuánto sembraste? Y ahí dice, sí tienes razón. Dice. No. El problema con esas falsas doctrinas es que se rompe la diferencia entre el creador y la criatura, porque lo que hacen ellos es suponer que la criatura tiene el mismo poder que el creador. Y no, hermanos, tú y yo no tenemos poder. Con nosotros está el poderoso, que eso es diferente. Y tú puedes ir al cerro, hacer tus declaraciones, hacer tus shows, pagar cursos, ir para allá, ir para acá, ir para allá y hacer miles de declaraciones, comprar litros de aceite, astillas de la cruz de Jerusalén, agua del río Jordán y que no sé qué y no sé cuánto. Si Dios dice que no, no. Pero si Dios dice que no, es porque ese no, en su decreto, sabe Dios que es lo mejor para ti. Aunque le decretes y le declares y cuanta cosa le querramos hacer. Sí, en lugar de que lleves tu paga con esta gente que nada más lo anda quitando la paga diciendo, oh, decreta y tu semilla, mejor coopera para una silla, necesitamos sillas. Una charola de comida el domingo. Lo decreto. Lo cancelo, van a decir.
Ok, y ahora volvámonos a meter en problemas. Dios decretó la creación y ¿qué pasó? Hizo la creación. Dios decretó la redención y pasó la redención. Dios decretó la consumación y la glorificación y ahí está en Apocalipsis. Ella lo decretó. Por eso está en Apocalipsis. Si no lo hubiera decretado, no tendríamos Apocalipsis. Y entonces tendríamos la expectativa de qué va a pasar. ¿Será que Dios va a ganar o no? No, ya, Dios ganó. ¿Por qué lo decretó? Pero aquí entramos a un elemento que lo que algunos teólogos lo han denominado, por ejemplo, Berkov lo denomina el decreto permisivo de Dios. Y es la pregunta que surge en ¿dónde estaba Dios cuando sucedió esto? ¿Por qué lo permitió? Si Él es soberano y Él permite todo y en su plan es bueno, ¿por qué permite lo que hoy vemos? ¿Por qué permite el asesinato de niños? ¿Por qué permite la violación de mujeres? ¿Por qué permite la trata de personas? ¿Por qué permite todas las cosas que hoy vemos y que golpean nuestro corazón muchas veces? ¿Por qué permite que muchas veces niños vengan con malformaciones? ¿Por qué Dios permite eso si Dios es soberano? Dice Berkov, este nombre, decreto permisivo de Dios, no implica que el futuro de estos actos no era seguro para Dios. Simplemente Él permite que tales actos acontezcan por medio de la libre agencia de sus criaturas racionales. Dios no se hace responsable en forma alguna de tales actos pecaminosos. Es como aquel que dice, mira, yo eché trago, pero ya estaba en el plan de Dios. O casos como de repente escuchamos, cayó tal persona. Y entonces dice, ya estaba en el plan de Dios. ¿De verdad? Entonces no fue responsable la persona. Entonces le echamos la culpa a Dios. Y dices, me fui a emborrachar, gracias a Dios. ¿Verdad? Porque Dios es. Y si Él no hubiera querido que yo me fuera a echar trago, no me hubiera dado paga. Hasta me dio paga. Y sabrosa estaba la botana. Dice. ¿Cómo? ¿Es responsable el que se fue a echar trago de su pecado? ¿Y Dios? Dios es soberano, nosotros responsables. Y aquí nos topamos con un gran misterio. Entonces, la naturaleza del decreto de Dios, número uno, es uno. Número dos, el decreto de Dios con el conocimiento de Dios, decíamos, no depende de la criatura, no depende de nuestras decisiones. Dios no está a la expectativa de lo que tú vas a decidir. Dios no está en un tema de, Él ha determinado a quiénes va a salvar y Él no está ahí comiéndose las uñas diciendo, ay, pero si mi iglesia no despierta, si mi iglesia no evangeliza, si mi iglesia no sirve, no se va a llevar a cabo mi plan. No, si tú no quieres servirle a Dios, está bien, eres tú y Dios, Él va a tratar contigo. Si no quieres evangelizar, es tú y Dios, pero su obra se va a llevar a cabo contigo o sin ti. Por eso uno tiene que descansar también en el hecho de decir, el anhelo como pastor, como líderes, decimos, toda la iglesia va a jalar parejo para todas las actividades. Si vamos con esa expectativa en la vida, mira, tu hígado lo va a sufrir. Vas a hacer coraje, te vas a luchar, vas a decir, y lo peor de todo es que al rato te vas a sumar con los que no llegan. Porque agarramos tanto coraje. Mira, hermanos, si el día de mañana ninguno de nosotros, todos nosotros dijéramos, hasta aquí llegó mi servicio a Dios, ¿crees que a Él le va a preocupar? ¿Crees que Él va a decir, ¿y ahora qué hago? Bueno, querías tu carrito, ahí está tu carrito, pues, pero servime, por favor. Resulta su obra contigo o sin ti, conmigo o sin mí, se va a llevar a cabo. El problema no es ese. El problema es cuando te llame a cuentas. Porque puede ser
que esa actitud de no sumarte, de no servir, de solo andar criticando, de solo andar ahí señalando, puede ser que al final del día ni conozcas a Cristo. Porque acuérdate, en aquel día habrán muchos que le dirán, Señor, Señor, en tu nombre, súmate en lo que hay que hacer. Miren, ahorita que ya hay nuevos presidentes, gobernadores, ¿cómo te sentirías que el presidente o la presidenta te hablara y te dijera, oye, ya vi tu currículum? Y me ardieron los ojos. No, que te dijera, ya vi tu currículum y no lo puedo creer. ¿Cómo es que me contrataron? ¿Cómo es que te titulaste? Es puro 6, dice. No, hasta me agarró un calambre acá. No, pero imagínate que llegara tu currículum y dijera, era el que yo esperaba. ¿Pero para qué? Y te marca y te dice la presidente, te voy a contratar. Te quiero como mi asesora aquí, mi asesora. ¿Qué dirías? Bueno, ahí es donde está tu tesoro, está tu corazón. Eso ya se los dejo con Dios usted. Ah, pero a lo que voy es, humanamente hablando, uno ve ciertos elementos como grandes privilegios. Dices, qué privilegio es ser parte de lo que tú quieras. No quieres nada de política, está bien. En el área que tú quieras. Dijera, no, qué gran privilegio tuve de que, mira, fui invitado a. Qué gran privilegio tuve que, mira, nos llamaron para. ¿No? Pero todo eso, de hecho, Spurgeon decía, si te llamaran para ser rey de Londres, de Inglaterra, dice, no recibas un cargo tan bajo, dice, como ser rey de Inglaterra, porque el mejor llamado, el mejor cargo, dice, que puedes tener es ser siervo de Dios. ¿Por qué nuestro servicio no lo vemos entonces como un privilegio? ¿Por qué entonces le ponemos tanto pero? Siendo que el Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos ha convocado a ser parte de su obra. Y ahora, siendo cristianos, resulta que no tenemos tiempo para Él. Que si me queda espacio en mi agenda, le entro. Si no, tengo miles de prioridades antes que Dios. Pero estoy reformado. Porque mi doctrina es, yo creo que Dios me escogió y Dios me va a guardar hasta el final, pero cuando hablo de la soberanía de Dios, del decreto de Dios, de un Dios que ha determinado que su plan se va a llevar a cabo, yo ahí sí no, porque al final del día, si puedo servir, entro, si no, quién sabe, y bueno, y empiezo a buscarle ciertos pretextos. Si realmente somos reformados, tenemos que entender la doctrina del decreto de Dios como un elemento que su plan se está llevando a cabo, y entonces un elemento práctico es el Dios que ha decretado un plan perfecto y eterno te ha llamado en algo especial y único. Somos parte de algo que trasciende esta vida. Somos algo que tiene que ver con la eternidad. Y esto nos lleva, o quiero ir aterrizando, viendo algunas características. Por ejemplo, mira el Salmo 104:24. ¿Qué dice? ¿Cuán numerosas son tus obras, oh Señor? ¿Qué dice?
Entonces, una de las características que tiene el plan de Dios es que el plan de Dios viene o es una manifestación, por así decirlo, de la sabiduría de Dios. Dios es sabio. Y vuelvo a repetir, saber esto debe traer consolación cuando muchas veces las cosas no salen. No entiendo por qué por aquí se está yendo todo. Pero Señor, ayúdame a estar en tu dirección, en tu plan. Tú eres sabio, Señor. Yo no lo entiendo. Nuevamente, papás, como lo dices a tus hijos, vamos a hacerlo por acá. ¿Pero por qué? Vamos a hacerlo por acá. Yo sé por qué lo voy a hacer por acá. Es tu sabiduría. Ahora imagínate la sabiduría divina. ¿A poco crees que te va a dejar tirado? ¿A poco crees que en su sabiduría Él va a permitir que simple y sencillamente las cosas que pasaron y las cosas que han sucedido, aún nuestros propios errores, nuestros propios fracasos, Él es sabio para volvernos a su camino? Número 2, el decreto de Dios es eterno, porque Él es eterno, ¿verdad? Mira, Hechos 15:8. Y aquí quiero hacer una anotación rápida. Hechos 15:8, ¿qué dice? Dios que conoce el corazón. ¿Qué conoce Dios? Efesios 1:14. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Aquí nos está hablando de que nos dio el Espíritu Santo con miras ¿a qué? A la redención. Segunda de Timoteo 1:9. Él nos ha ¿qué? Salvado y nos ha llamado con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Ok, aquí quiero explicar algo, porque estos versículos nos da a entender que la redención, la salvación, el que se nos fue dado el Espíritu Santo sucedió en algún momento del tiempo, ¿verdad? Tú tienes una fecha de cuando Cristo te salvó, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Tal vez no, tal vez sí. El punto es que en un punto de la historia Dios te salvó, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Ok. Ok, pero ¿cuándo determinó Dios salvarte? ¿Ese día? Desde la eternidad. Ok, quiero que entendamos esto. Porque estamos viendo las características del decreto. Ya vimos que el decreto de Dios es sabio, ¿no? Porque está su sabiduría. Ok, número 2, el decreto de Dios es eterno. Pero ojo aquí. El hecho que el decreto de Dios sea eterno no significa que lo podamos ver en una cuestión del tiempo cuando Él lo determinó. Porque dice aquí, por ejemplo, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde, ok, a ver si me explico. Tengamos cuidado de pensar en la eternidad bajo nuestras concepciones de tiempo, suponiendo que en algún momento de la eternidad Dios determinó esto en el sentido de que Dios determinó salvarnos. Porque si en la eternidad le ponemos un punto para decir, Dios en este punto de la eternidad determinó salvarnos, ¿qué problema encontramos ahí? Es que en automático a la eternidad le estamos poniendo un antes y un después. Y a partir de ahí que le ponemos un antes y después deja de ser eterno. El decreto de Dios es eterno porque Él es eterno. Él lo hizo en su eternidad. No podemos decir en qué punto de la eternidad. Es imposible. Pero ¿cómo sí conocemos el decreto de Dios? En el tiempo. Volvamos al ejemplo del papá con su hijo. Que el papá determina que le va a dar un regalo a su hijo, un ejemplo. Pero no le dice cuándo, no le dice qué, ni le dice nada. Y de repente, un día, el papá aparece con un regalo y le dice, hijo,
te traje esto. Ok, la determinación, la decisión que el papá tomó fue en un momento, ¿no? Digo, porque estamos hablando de un ejemplo de este lado de la eternidad. El hijo no sabía nada. ¿Cómo supo el hijo que su papá había determinado darle un regalo? ¿Cuándo lo supo? Cuando se lo dio, ¿verdad? Dijo, mi papá me regaló algo. Ok, ¿cómo sabemos tú y yo que Dios determinó en la eternidad salvarnos? Cuando lo conocimos, cuando te salvó, cuando el Señor obró salvación en ti y en mí, fue cuando lo tuvimos, empezamos a tener la relación con Él y empezamos a ver la Escritura y decir, pero Él determinó desde la eternidad salvarme. Gloria a Dios. Es decir, su decreto, su plan es eterno, pero lo conocemos porque ese decreto se aplica, por así decirlo, en el tiempo. Por eso nosotros estamos inmersos en un tiempo que va hacia adelante. Dios determinó su creación, Dios determinó su redención y Dios determinó su glorificación. Un día tú y yo, si estamos en Cristo Jesús, va a pasar una de dos: o Cristo viene por nosotros o morimos y a su momento Él nos lleva. Eso ya está en el plan de Dios. ¿Cuándo se va a manifestar eso? En un momento del tiempo. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero se va a manifestar. Pero ¿cómo sabes tú que eso va a pasar? ¿Cómo sabes tú que Cristo viene? ¿Por qué? ¿Porque un profeta te lo dijo? ¿Cómo sabes que Cristo viene? Porque Él ya lo decretó. ¿Cuándo? En la eternidad. Pero ese decreto de que Él viene, lo vamos a saber cuando sea eso. Sabemos que va a pasar, no sabemos cuándo, pero sabemos que va a pasar. Y mira cómo debe fundamentarse la esperanza de un cristiano. Por eso Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Esa es una esperanza que se alimenta de un Dios soberano diciendo, como Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, yo sé que mi Dios nos puede librar del horno, pero si no, sepa, rey Nabucodonosor, que no me voy a doblegar. Ese es el elemento que como cristianos debe alimentar nuestra esperanza de poder decir, Señor, he orado mis planes, he traído todo esto, Señor. Pero al final del día yo quiero esperar tu voluntad, Señor. Y sé, Señor, que si se dan mis planes, gloria sea tu nombre. Y si no se dan mis planes, gloria sea tu nombre. ¿Por qué? Porque tú eres bueno, tu plan es perfecto, tu plan es eterno y tu plan es sabio. Por lo tanto, créeme, te va a ahorrar muchísima frustración cuando las cosas no salgan. Porque muchos nos frustramos cuando las cosas no salieron. Cuando nos quedó mal alguien, cuando pusimos nuestras esperanzas en alguien y se desmoronaron. No no se dio, pues ya. Duele, sí, pero pues vamos a seguir adelante. Gracias, Señor. Yo quería, no se dio, va. Vamos a seguirle. Vamos a darle. Porque el plan de Dios sigue. Y se va a cumplir. Y número 3, el decreto de Dios es inmutable porque Dios es inmutable. Lucas 22:22, ya para cerrar un par de versículos nada más, porque ya es tarde. Lucas 22:22. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según sea que determinado, pero hay de aquel hombre por quien Él es entregado. Es decir, alguien lo va a entregar. Eso va a pasar. Hay el que lo entregue. Hechos 2:23. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, como lo veíamos. Entonces, ¿qué vemos acá? Es que lo que Dios ha determinado se va a hacer. Dios determinó salvarte, Dios determinó el medio, la forma, el tiempo para salvarte y Dios ha determinado guardarte hasta el último día para que cuando Cristo venga te vayas con Él. Y concluyo con esto. Cuando hablamos del decreto de Dios, tenemos que ver que incluye la creación, la redención y la consumación. Dios decretó crear todo, Dios decretó salvarnos y Dios ha decretado que un día todo
según Apocalipsis, se ha hecho nuevo para su gloria. Vamos a ponerlo así, pero nuevamente, es que es complicado, yo no logro entender la eternidad. Dios es eterno y hay un elemento donde Dios en su decreto entra al tiempo, crea el tiempo, en Génesis capítulo 1. Y de ahí, ¿cuándo regresamos a la eternidad? En Apocalipsis. Volvemos a la eternidad para estar por siempre con Él. La próxima semana quiero que veamos algunas respuestas a algunas objeciones que se levantan contra esta doctrina. Hoy solo quería establecer un poquito la doctrina, pero recordemos que aunque tal vez nos cuesta entender algunas cosas, a mí me cuesta mucho, el propósito principal es, número uno, conozcamos a Dios, conozcamos a Cristo, para amarle más y mejor y para servirle más y mejor, porque según Juan 17:3, esa es la vida eterna. ¿Te parece si oramos? Padre, tú eres soberano y lo que tú estás llevando a cabo es un plan bueno, agradable y perfecto. Perdónanos cuando muchas veces, Señor, nos quejamos, suponemos que lo que tú haces no tiene sentido. Perdónanos cuando no nos sumamos a lo que estás haciendo, que nuestros planes los ponemos muchas veces en primer lugar y ayúdanos a tener cuidado de no justificar nuestra falta de servicio, nuestro pecado, suponiendo que como eres soberano, tú ya sabías lo que me iba a pasar o lo que yo iba a hacer. Señor, ayúdanos a no caer en esa falsa doctrina para justificar muchas veces una vida que literalmente no glorifica tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.